A lo largo de los años, hemos sido testigos del cambio radical que ha sufrido nuestra sociedad. Muchos interpretan estos cambios como un avance positivo, mientras otros lo interpretan como un retroceso. Un ejemplo claro de lo mencionado previamente es el tema de la violencia de género. La violencia de género es un tema que, a pesar de ser tan sonado hoy en día, pocas personas conocen el verdadero significado de este, así como su origen y las razones por las que este comportamiento es latente en la sociedad, a pesar de ser disfrazado como algo que está cerca de ser erradicado. La violencia es una forma de relación tan antigua como la historia en sí, ya que es el resultado de una sociedad que ha funcionado a base de la presencia constante de jerarquías, como punto inicial para ejercer un dominio o poder sobre otros, ya sea por valor social, económico, cultural, etc. Y la violencia de género no es más que la presencia de las mismas jerarquías, ya que la única diferencia es que el factor de acción es el posicionamiento del género masculino por encima del género femenino. Y esto ha dado lugar a la imposición de valores y creencias que han colocado al hombre, tanto en la sociedad como en la familia, como un elemento fundamental para la prevalencia de la misma, dejando a la mujer limitada a la procreación y atención constante de su marido. Es aquí donde cabe plantearnos si verdaderamente es tan sencillo cambiar una ideología donde la masculinidad se ha visto condicionada por elementos como el dominio, la agresividad, el honor y la autoridad como factores claves para la resolución de cualquier conflicto existente. Como ser social, el hombre es un producto provocado por la socialización. Gracias a este fenómeno es que construye una identidad personal y colectiva, incorporando símbolos y valores que lo dotan de habilidades para poder desarrollarse e interactuar de acuerdo a un orden social, y así poder encontrar su identidad. Existe una relación bastante importante entre la socialización y la construcción del género, ya que la socialización hace alusión al aprendizaje de actitudes, gustos, ambiciones, valores, propósitos y estándares culturales que construyen la personalidad de un individuo como ente social, y estos factores varían dependiendo del género al que inconscientemente ha sido obligado a representar por medio de acciones que culturalmente engloban el comportamiento de cada uno. Si analizamos de manera concreta, podemos decir que la socialización empieza desde el nacimiento, ya que los padres, al recibir a un recién nacido, lo primero que preguntan ¿es niño o niña? Y no hacen preguntas más coherentes como ¿nació saludable? Es en ese preciso momento en donde las consecuencias sociales comienzan a surtir efecto, ya que, sin comprenderlo y de manera inconsciente, los padres preparan sutilmente a los pequeños para ejercer los tradicionales roles sexuales. Esto demuestra la preparación que accionan los padres desde el nacimiento, para el papel que desempeñarán sus hijos en el futuro. Es así como podemos entender que es en la familia donde los atributos de la identidad de cada género son aprendidos. Ahora bien, para entender plenamente esta problemática, es importante ver los dos lados de la moneda, ya que es sumamente sencillo analizar solo la problemática desde el lado vulnerable de la mujer. ¿Pero el hombre no es vulnerable también? Efectivamente, la vida del hombre podemos analizarla desde una realidad totalmente diferente. ¿Pero diferente en qué sentido? Podemos inferir que los hombres también son víctimas de los estereotipos creados por la sociedad y su identidad se ha visto condicionada por factores como masculinidad, vinculados con la fuerza, proveedores por excelencia, la omisión de sus emociones, la heterosexualidad, como la única orientación posible aceptada socialmente. Existen diversas formas de manifestación de violencia, tanto físicas como psicológicas, que abarcan desde el abuso verbal, la intimidación, las amenazas, el abuso sexual, el aislamiento y el desprecio. Junto a estas formas de violencia, existen otras que por lo general son ignoradas. Estas son denominadas micromachismo, ya que son formas suaves de dominación que producen efectos que casi son imperceptibles al comienzo de una relación y que van siendo más evidentes a largo plazo. Gracias a esa invisibilidad, generalmente se ejercen con total impunidad. Dicho esto, es necesario recalcar que los efectos y las consecuencias de los malos tratos de los hombres a las mujeres pueden ser sumamente dañinos a corto, mediano y largo plazo, ya que comprometen la integridad mental y física, e incluso la vida de las mismas. Estas consecuencias no solo tienen un punto de enfoque hacia la mujer y el hombre de la relación, sino también para los hijos trae consecuencias negativas, ya que al observar estos comportamientos de manera constante, son más propensos a desarrollar un comportamiento similar en su adultez al que constantemente presenciaron cuando niños.
Llegaron dos movimientos históricos que levantaron la esperanza de mayor reconocimiento de la mujer en todos los ámbitos, y esos dos movimientos fueron la Revolución Francesa y Americana. Estos dos movimientos, mayormente el francés, vislumbraron las ideas de la igualdad y libertad para los individuos. Estos movimientos presentaron una visión más radical de la sociedad, abrieron la puerta al liberalismo y permitieron vislumbrar un rol más incluyente para las mujeres. Este pensamiento liberal dio como resultado el inicio del movimiento feminista en el siglo XIX. Este movimiento social fue consolidado por la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, escrita en 1792. En esta obra, la autora critica severamente los ideales patriarcales propuestos por Rousseau en el Emilio, los cuales ayudaron a forjar el Código Napoleónico. Aunque Rousseau fue el que legitimó el código, otros grandes pensadores de esa época también ponían a la mujer por debajo del hombre. A lo largo de todo este tiempo, existió un privilegio completamente legal que permitía a los hombres castigar físicamente e incluso matar a sus esposas. Si el hombre consideraba que su esposa no le daba el respeto que se merecía, él la podía agredir sin ser merecedora de castigo alguno. Si el esposo golpeaba a su esposa, no había ninguna ley que la protegiera y por tanto era completamente legal. Pongamos como ejemplo en el año 1359 en Burdeos. Si el hombre mataba a su esposa durante un ataque de ira, el hombre no sufría ninguna consecuencia si se mostraba arrepentido mediante un juramento solemne. Otro ejemplo más reciente de la violencia legal contra la mujer es Inglaterra y Estados Unidos en 1775, donde el marido podía castigar físicamente a su pareja siempre y cuando ella no sufriera daños permanentes. El esposo podía usar un látigo o una vara que no excediera el grosor de su dedo pulgar para mantener una disciplina doméstica saludable. Hay que mantener en mente que mucha de la violencia de género sucede tras las puertas de los hogares y que no solo afecta a las mujeres. El matrimonio es uno de los principales lugares en la que conductas sexistas, tanto físicas como verbales, se dan. El primer paso para acabar con la violencia de género es ponerla en evidencia. Uno de los principales factores por el cual la violencia de género se volvió un fenómeno tan grande es porque a las personas les daba miedo hablar acerca del tema. Hasta la fecha seguimos lidiando con este problema, pero la creciente aceptación y apoyo a las víctimas ha dado esperanza al movimiento en contra de la violencia de género. Podemos ver que a lo largo de los años, los ejemplos de violencia de género siguen persistentes en la sociedad, con pequeños cambios, pero es algo que sigue pasando de generación en generación. Los niños los educan para ser hombres fuertes y a las mujeres para ser delicadas amas de casa. Si bien, con las revoluciones antes mencionadas y gracias a movimientos feministas, se ha logrado un poco más de igualdad para la mujer. Al analizar la relación que tiene la víctima con su agresor y el cambio que estos generan para crear a un victimario, o en este caso victimaria, se puede apreciar que siempre hay un punto de quiebre el cual se puede prevenir, ya que tanto la víctima como el agresor necesitan ayuda desde antes que comience la violencia física. Muchas entrevistas, mujeres confirman que al principio de sus relaciones todo iba bien, pero pronto se convertiría en un ser desconocido aquel hombre al que creían amar. Todas comenzaban con pequeños insultos y regaños que pasaron a empujones y gritos cada vez más fuertes, llegando a tal punto de golpes y violaciones que algunas de ellas ya hasta estaban acostumbradas a tal violencia física. Las víctimas hablan acerca de sus experiencias con hombres violentos y muchas tenían miedo a alejarse de ellos porque las amenazaban de muerte. Al convertirse en victimarias, relatan sus experiencias con sumo detalle y gracias a esto podemos distinguir que sufren de trastornos psicológicos mucho antes de la violencia física, la cual apreciamos en sus formas de relatar sus historias. Vemos pequeños indicios que con ayuda psicológica se pudieron haber prevenido. Estamos de acuerdo que ambos lados necesitan ayuda, tanto el agresor como la víctima sufren trastornos psicológicos que desde mucho antes se pudo prevenir el conflicto, pero en todos los casos podemos ver que tienen algo en común. La causa mayor, tanto en estos casos como en muchos otros, es la desigualdad de poder entre los géneros. Esta es la causa que se ha legitimizado socialmente a tal punto que se ha normalizado en muchas sociedades. Prevenir tiene que ser parte de nuestra conciencia.
La victimaria, una vez que comete el delito, es muy difícil que vuelva a ser la misma. Aunque busque darle ayuda psicológica, asesinar a sus agresores es algo que las marcará de por vida. Su vida nunca volverá a ser la misma. Como una mujer entrevistada de 27 años de edad, que lleva 4 meses en la cárcel y la cual cumplirá una sentencia de 25 años. Cuenta su historia de cómo asesinó a su pareja y las consecuencias de que esta acción repercutió en su vida. Dice: él está muerto ahora y yo estoy aquí sufriendo, así que no resolví nada, empeoré mi vida y sufro por haber matado al padre de mi hija. Aún muerto todavía, increíblemente yo sigo enamorada de él. No quiero a ningún otro hombre al lado mío, mientras yo tenga vida, si es que no me muero antes aquí. Muchas otras historias similares han mencionado las ganas que tienen de salir y volver a hacer su vida con su familia y encontrar a un buen hombre que las ame realmente y no haya violencia de ningún tipo en su relación. Sin embargo, en el caso antes mencionado y citado, es algo extraño que la victimaria mencione que aún ama al esposo que la maltrataba y al cual ella misma asesinó. Parece un poco extraño el caso, ya que uno se preguntaría: ¿cómo puedes seguir amando a una persona que te causó demasiado daño, tanto físico como psicológico? La comprensión y sensibilización de la violencia es lo que se busca para guiar a las personas y así minimizar las repercusiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales de esta calamidad, para no tener los terribles desenlaces como los antes ya relatados y así ayudar a futuras generaciones a prevenirlos para lograr que tengan una vida larga y plena.